Hablaremos hoy del amor de Luis de Lagny. Es una historia galante que tuvo lugar en Francia en el año 1544 durante el reinado de nuestro amigo Francisco I de Valois. Cuadro de situación. Francia estaba en guerra con la España de Carlos V. Esa guerra se había iniciado a instancias de un amante del rey Francisco I, la duquesa de Tampes. Hemos contado hace mucho tiempo que esta duquesa quería la guerra por un solo motivo. Pretendía que se muriera el príncipe heredero Enrique. ¿Para qué? Para que no llegara nunca al trono. Era el hijo de Francisco I. Sucedía que el príncipe Enrique tenía un amante que era Diana de Poitiers. Y si Enrique llegaba al trono, Diana, que era rival de la duquesa de Tampes, se encumbraría y la figura de ella misma iba a quedar opacada, bla, bla, bla. Tenía miedo que la rajaran de la corte, etc. Bueno, para que Enrique muriera en batalla, la duquesa de Tampes hizo algo terrible. Le dio información a las tropas de Carlos V, España, o sea, traicionó a la patria, pero no obtuvo buenos resultados. Enrique eludió cualquier trampa, no cayó en batalla, volvió vivo, pero la guerra, eso sí, fue desastrosa para Francia. Se firmó una paz que fue beneficiosa para España, y en Francia los nobles y los plebeyos, todo el mundo puso el grito en el cielo. Todos decían que el delfín había sido traicionado. El delfín es el hijo del rey en Francia, ¿no? Y en su figura todo el reino. Algunos añadían en voz baja que los que habían cometido tal crimen eran gente que estaba muy cerca del rey. Naturalmente, Diana de Poitiers no estaba fuera de la responsabilidad de aquellos rumores. Esperaba crear de ese modo en el reino un movimiento de rebeldía e indignación contra la duquesa de Tampes, que era la que había traicionado, ¿no? Y quería obligar al rey a arrojarla de la corte ignominiosamente. ¿Entiende? O sea, Diana de Poitiers, amante de Enrique, el hijo del rey. Y la duquesa de Tampes, amante del rey, de Francisco. Sí, claro, perfecto. Hay todavía, y yo he pasado con los niños por una escalera del Museo del Louvre, un firulete adosado en el techito de la escalera, donde hay una H y una D unidas formando como un corazón, y que son Enrique, que fue rey después, fue Enrique II, y Diana. Mientras tanto, Enrique estaba casado con Catalina de Medici. ¿A usted le gustaría ser la mujer del rey Enrique II y ver que te escriben Enrique y Diana, y peor, Enrique con H? Bueno, entonces Diana de Poitiers hacía correr esos rumores para que la gente se indignara y dijera, ay, la duquesa de Tampes traicionó a la patria, qué sé yo. Pero la duquesa de Tampes era muy hábil. Entonces, para hacer creer en su inocencia, ¿qué hizo? Dijo que la traición la habían cometido otros y reclamó un castigo ejemplar para los culpables, que era ella. 5 días más tarde, una docena de pobres diablos que nada tenían que ver con la traición de Tampes, que le dio información a Carlos V, fueron llevados a la cárcel inculpados de alta traición. Fueron condenados a prisión perpetua. Bueno, sucedió algo interesante entre algunos de los inocentes que pagaron la traición de la duquesa. Este escandaloso encarcelamiento fue el origen de una curiosa historia de amor y disfraces. Entre los presos se hallaba un joven llamado Enguerrand de Lagny, cuya joven esposa, Louise, era una de las bellezas de la corte. Francisco la había visto, el rey la había visto. El rey era medio enamoradizo y le encantaba. Cuando Luis
supo que su marido estaba acusado de haber entregado información al enemigo, se desesperó y pensó en la liberación de su marido, Enguerrand de Lagny, cuya lealtad ella no ponía en duda, y juró ayudar a su marido a demostrar su inocencia. El éxito del plan que concibió Luisita se fundaba exclusivamente en el poder de sus encantos. Rápidamente puso manos a la obra. Al cabo de un mes, gracias a sus repetidas visitas, tiernas súplicas y miradas, consiguió enamorar al guardia del calabozo donde se consumía el pobre Enguerrand. Una noche, el guardia le sugirió amarse en un rincón. Dice, ¿qué le parece, señorita, si nos amamos acá en este rincón? Ella accedió y en medio del frenesí convenció al guardia de aprobar una sustitución temporaria. Es muy difícil hacer esta propuesta en medio del frenesí. Claro. Le pidió que liberara a su esposo y que en su lugar la mantuviera a ella como cautiva. El guardia aceptó el trato porque... Más sí, dijo. Se volvieron a amar y dijo el guardia que al día siguiente liberaría a Enguerrand a una hora conveniente, porque no lo va a liberar a la noche tarde. Atención, sucedió algo curioso. Francisco I, no sabemos cómo, se enteró de lo que estaba sucediendo entre el guardia y Luis. Y se enteró también del pacto que habían gestado. Lo que pasa es que Francisco andaba tras los pasos de la hermosísima Luis, seguro que la hacía seguir por alguien. Bueno, entonces en vez de castigar al guardia, lo llamó y le hizo una confidencia. Estaba de liga el guardia. Le dijo que le comunicara a Luis la siguiente información, un tanto extorsiva. Cuando se presentara al día siguiente para conseguir liberar a su esposo, tenía que someterse a una ampliación del trato. Luis tendría que amar a otro guardia, que no iba a ser otro que el rey Francisco I, que estaba desesperado por esta chica desde hacía rato. Bueno, al día siguiente Luis se presentó en la prisión y el guardia le comunicó el nuevo pedido. Mire, hay una pequeña extensión que tenemos que hacer. La muchacha, muy galante, muy enamorada de su esposo y muy extorsionada, accedió. Dijo, más sí, dijo. Bueno. Sucede también que en esos tiempos, si la propuesta la hacía el rey de Francia, podía también ser leída como un halago. Bueno, entonces se presentó el rey vestido de guardia. Eso sí. Le quedaba bien el traje. Medio velado su rostro con accesorios de infantería y amó a Luis. Enguerrand fue liberado y marchó hacia el norte, donde se efectuaban sangrientos combates, esta vez contra Enrique VIII de Inglaterra, también llamado Charlotte. Todo para demostrarle a Francisco I que era un fiel servidor, Enguerrand, y que las denuncias de la duquesa de Tampes habían sido falsas. Luis permaneció Luisita, en la cárcel por un tiempo. Y Enguerrand, cambiando de nombre, se unió al ejército y se batió con tal valor que el rey recibió una comunicación al respecto. Dice, mire, Enguerrand, un crack. Poco después, con culpa y agradecimiento, Francisco I fue a visitar a sus tropas y lo felicitó a Enguerrand. He aquí, dijo Francisco, uno de los caballeros más valientes de mi reino. ¿Tienes algo que pedirme?, le dijo a Enguerrand. Sí, majestad, dijo el tipo. Pretendo la libertad de mi esposa que está en un calabozo. Y Enguerrand le contó su historia. Francisco I se hizo notario, abrazó a Enguerrand,
y envió un correo a París para que liberaran a Luis de Lagny inmediatamente. El guardia, involucrado, la vio partir con el corazón oprimido, sabiendo que tales aventuras solo ocurren una vez en la vida a un simple carcelero, ¿no? En cuanto a Enguerrand, que no podía más que agradecer a la chica su conducta, cerró los ojos y, según el cronista, pronto olvidó el tiempo en que Luis, por amor, lo ultrajó para encumbrarlo. Por el lado de Francisco habían sido sus últimos lances amorosos. Claro. Fue un hombre muy libertino. Un día estaba hablando con su primer ministro, los dos sentados, así como yo estoy cerca de usted, Gillespie, y el ministro, por empezar una conversación, como recién nosotros, le dijo: para usted, dice, ¿cuál es la distancia entre un enamorado y un libertino? Y Francisco le contestó: la misma que hay entre su silla y la mía. 3 años después murió Francisco, sin declinar nunca su entusiasmo amoroso. Esta vida, llena de amores y aventuras, inspiró a Víctor Hugo Morales El gusto enorme. a escribir una obra teatral que se llamó El Rey se divierte. La estrenaron en 1832, pero después, basada en esa obra teatral, alguien escribió una ópera. Ese alguien fue Giuseppe Verdi. La ópera se llama Rigoletto. El protagonista de Rigoletto es el duque de Mantua, pero en realidad el personaje verdadero era el rey Francisco I, que en un momento de su vida, encerrado, no me acuerdo si en un retiro o en un calabozo, vivió ambas experiencias. Escribió, porque estaba solo y porque estaba deprimido, con una tiza, o con un lápiz, o con un carbón, qué sé yo, en la pared, la inscripción: la mujer es inconstante, la femme es inconstante. Y eso traducido fue la donna è mobile.